Hola, bienvenidos al segundo video de Biología 1. Hoy continuaremos con el bloque 1, que es Biología como Ciencias de la Vida. Sin embargo, veremos los temas de campo de estudio y ramas de la biología, relación de la biología con otras ciencias y avances de la biología. La biología es un área que se apoya con otras ciencias para poder crecer. Sin duda, el desarrollo de tecnologías ha apoyado en gran medida a la biología para poder generar diferente cantidad de conocimientos que se necesitan para el desarrollo no nomás de la misma biología, sino de otras ciencias que son ramas de la biología o subramas de la biología, y por eso es importante que las analicemos. Una frase del Génesis 2.9 dice: y Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Muchas de las ciencias que vamos a analizar el día de hoy pueden ser para darles un buen uso y para obtener un beneficio para la humanidad, o también pueden ser vistos o pueden ser utilizados para darles usos que no son tan éticamente correctos. Estás en Ciencia y Educación, comenzamos. Los campos de estudio y ramas de la biología. Empecemos con el concepto de biología. ¿Qué es el estudio de la biología? Por ejemplo, la palabra biología se divide en dos vocablos: bios, que significa vida, y logos o logía, que significa estudio o tratado. En sí, la biología es el estudio o tratado de la vida. Eso muy probablemente ya lo traigamos arraigado desde hace algún tiempo, ya lo conozcamos. Sin embargo, el concepto que utilizaremos, y que es un poco más profundo, se refiere a la biología como la ciencia encargada del estudio de los seres vivos a partir de su estructura, su origen, desarrollo y funciones específicas para cada uno de los seres vivos. Y bueno, si vamos a estudiar a los seres vivos, debemos de conocer cuál es la definición de ser vivo. Un ser vivo es un organismo de alta complejidad que nace, crece, alcanza la capacidad de reproducirse y muere. Todos los animales, plantas, bacterias, hongos son seres vivos. Incluso nosotros también somos seres vivos. Caemos dentro de la definición del concepto de ser vivo. Podemos nosotros encontrar la biología en nuestro cuerpo humano. Nuestro cuerpo humano es totalmente estudiado por la biología, por ramas de la biología, subramas de la biología que analizaremos un poco más adelante. También, incluso la reproducción, al momento de que es fecundado un óvulo por un espermatozoide, ahí estamos analizándolo por medio de la biología. Las enfermedades que existen también son parte de la vida cotidiana del estudio de la biología. En el caso de la generación de vacunas también, cuando nosotros realizamos un deporte, también es parte de la biología, cómo ese deporte, cómo esa actividad física que realizamos nos está sirviendo y nos está activando biológicamente. El caso de la alimentación también es muy importante, cómo los alimentos son metabolizados dentro de nuestro cuerpo, son aprovechados dentro de nuestro cuerpo, es parte del estudio de la biología. La herencia también es parte del estudio de la biología, del estudio de los genes, del estudio de las apariencias, de cómo lucimos, si nosotros nos parecemos a nuestros papás, si nos parecemos a lo mejor más a nuestros abuelos, es parte del estudio de la biología. La contaminación, todas esas sustancias que existen que están contaminando el medio ambiente, cómo se adapta el medio ambiente, cómo influyen biológicamente esas sustancias a las especies que están siendo afectadas por esa contaminación. En el caso de las plantas también hay toda una rama específica para el estudio de las plantas que ahorita vamos a conocer. La biología se divide o se puede dividir en dos formas de estudio: la diversidad taxonómica o la unidad y continuidad. En el caso de la diversidad taxonómica es referente a los diferentes tipos de especies que existen. Por ejemplo, el caso de la zoología tiene como objeto de estudio a los animales. En el caso de la botánica tiene como objeto de estudio las plantas. La virología estudia todo tipo de virus. La bacteriología estudia a las bacterias. La micología los hongos. Parasitología los parásitos. Y hay subramas de la zoología, por ejemplo. Veíamos que la zoología se encarga de estudiar a los animales, pero hay diferentes tipos de animales, como por ejemplo
tenemos una subrama de la zoología, que es la mastozoología, que se encarga únicamente de estudiar a los mamíferos. Tenemos la ornitología, que se encarga del estudio de las aves. La herpetología, que estudia anfibios y reptiles. A los peces tenemos a la ictiología, quien estudia a los insectos es la entomología. La carcinología estudia a los crustáceos. En el caso de la botánica, hay dos subramas de la botánica. La botánica es una rama de la biología que estudia las plantas, veíamos ahorita. Y una subrama de la botánica es la criptogámica, que estudia las plantas que no poseen flor. Y en el caso de las plantas con flor, la subrama de la botánica que se encarga de su estudio es la fanerogámica. Eso es por unidad, por taxonomía. Ahora, por unidad y continuidad, por cada especie, porque se le va dando una continuidad, tenemos a la anatomía, que es la estructura y forma de los seres vivos, que estudia la forma de los seres vivos. Tenemos la citología también, que es el estudio de las células y su función. Tenemos a la embriología, que es la formación y desarrollo de los embriones. Desde que son fecundados esos embriones, ahí empieza el estudio de la embriología. Tenemos la etología, que estudia el comportamiento de los animales y de los humanos. Tenemos la fisiología, que es el que estudia la función de los órganos de los seres vivos. Tenemos el caso de la genética, que estudia la herencia en los genes. La histología, que estudia los tejidos. La paleontología, los restos fósiles de los seres vivos, etc., ¿no? Hay muchas más ramas de la biología por unidad y continuidad. Pero bueno, ¿qué relación existe entre la biología con otras ciencias? ¿Por qué es bueno que se apoye la biología con otras ciencias? Por ejemplo, la biología estudia los seres vivos. Y vamos a tomar como ejemplo a la pandemia que estamos viviendo hoy en día. Por ejemplo, vamos a estudiar, la biología se encarga del estudio de los seres vivos, es decir, de nosotros mismos. Ahora, ¿qué relación tiene la biología con la física? Dice relación entre materia y energía. ¿Y cómo la podemos nosotros introducir a la pandemia que estamos viviendo en estos días? La física se involucra porque hay materiales, por ejemplo, cualquier superficie o el cubrebocas que portamos o la careta o cualquier material que utilizamos para protección, pues son materiales que están hechos de materia y que son estudiados por la física. En el caso de la sociología, son leyes y fenómenos sociales. ¿Cómo es el comportamiento de las personas? ¿O qué ha pasado con las personas después de tantos días de encierro? Entonces, la sociología trata de encontrar esa relación, o se relaciona más bien de esa forma, con los seres vivos, ¿no? ¿Cómo es ese fenómeno de que si la gente se queda en sus casas, que si no sale, que si sale, cumple con las medidas sanitarias que se debe cumplir para andar en ciertos lugares, etc. La geografía, que se encarga del origen, estructura y evolución de la Tierra, pues de qué forma se involucra. Bueno, este virus, ¿cómo es que se fue esparciendo este virus a través de la geografía de todo el planeta? ¿Cómo es que pudo llegar a tantos lugares y ocasionar tantos estragos? Entonces, ahí entra en relación la geografía. La informática para la creación de bases de datos, por ejemplo, es muy importante conocer las estadísticas que se tienen. Entonces se requirió o se requiere de una computadora o de un análisis de bases de datos, de muchos datos. ¿Para qué? Para poder mostrar esas gráficas, mostrar esos porcentajes, para poder conocer qué cantidad de casos existen en tales o cuales países, etcétera, ¿no? En el caso de la química, cambios y reacciones que existen en la materia. Por ejemplo, si existe una sustancia que pueda ayudarnos a lo mejor con los síntomas de esta enfermedad, o si existe alguna vacuna, o si existe alguna solución, algún posible tratamiento con algún medicamento, pues la química se relaciona con la biología. ¿Por qué? Porque va a ser una sustancia química la que nos va a ayudar a restablecer la salud de un ser vivo que esté infectado con este virus. La historia, pues, aporta datos y fechas históricas. Por ejemplo, no hace muchos años, aproximadamente en el 2009, si mal no recuerdo, hubo la existencia de otra pandemia, de la influenza H1N1. Entonces, ¿cuáles fueron las medidas sanitarias que se tomaron? Puedes tomar como base la existencia de esa pandemia. ¿Para qué? Para poder sobrellevar la epidemia
o la pandemia que estamos viviendo. Bueno, en ese entonces se tomaron estas medidas. Vamos a tomarlas otra vez. ¿Por qué? Porque son las medidas que tomamos en ese entonces y que sirvieron para poder salir adelante, ¿no? Tenemos las matemáticas, que como les decía ahorita en el caso de la informática, nos ayuda las matemáticas a calcular precisamente esos porcentajes de contagios, esos porcentajes de decesos también, o de personas que han salido avantes de esta enfermedad, etcétera, etcétera. Y la ética, los principios y valores. Tú como persona, ¿qué haces para evitar esos contagios, para evitar que se propague el virus? O cuáles son tus principios, cuáles son tus valores, tu forma de comportarte, cuál es tu conducta ante la sociedad o ante tu familia o ante ti mismo, para poder éticamente estar pasando por una situación que a lo mejor sí es cierto, es muy estresante por el encierro, pero que es lo que prefieres tú, estar mucho más tiempo encerrado, estar mucho más tiempo bajo estas condiciones, o a lo mejor esperarte un poco más y evitar contagiar a tus seres queridos o a las demás personas y después ya salir con normalidad, vaya. Los avances que ha tenido la biología a través de los años, pues muchos de ellos son avances muy importantes. Sin embargo, vamos a analizar nada más estos tres. Por ejemplo, la clonación es un avance que se ha tenido para satisfacer necesidades, a lo mejor no de clonar humanos, pero sí se pueden, hasta la fecha se han podido clonar células, se han podido clonar órganos que han solucionado o que han dado esperanza para poder alargar el periodo de vida de ciertas personas que necesitan a lo mejor ese órgano, ¿okay? O tejidos sí, órganos o tejidos más que nada. También la creación de alimentos transgénicos. Bueno, sin duda el crecimiento de población que ha habido en los últimos años a nivel mundial es un crecimiento exponencial, y para poder satisfacer las necesidades de alimentación de las personas se tiene que producir mucho más rápido los alimentos. Los agricultores muchas veces no alcanzan a producir tanto alimento, o llega el punto que no van a alcanzar o no alcancen a producir tanto alimento para satisfacer las necesidades de todas las personas. Entonces, por eso se crearon los alimentos transgénicos, para poder atender a la demanda de alimentación de tanta población que existe. El avance, a mi punto de vista, más impresionante que ha tenido la biología es la creación del microscopio. ¿Por qué? Porque ahí nos podemos sumergir en un mundo que no está a la vista, o que no lo podemos ver a simple vista, sino que con la ayuda de este aparato podemos ver a los microorganismos que están ocasionando daños en nuestro sistema, o que le están ocasionando algún daño a algún ser vivo. Y bueno, si tienes dudas, preguntas, comentarios, puedes dejarlos aquí en este video o escribirnos un correo a cienciaeducacion20@gmail.com. Búscanos también en nuestra página de Facebook, CIE, Ciencia y Educación, @cienciaeducacion20. No olvides suscribirte a este canal, darle like, compartir y activar la campanita de notificación. Gracias, Carlos, por la edición de este video. No olviden que cuando lleguemos a 5000 suscriptores vamos a estar dando premios realmente asombrosos. Muchas gracias. Chao.